un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Bueno, amigos, aquí lo ven ya. Vamos a entrar en materia porque siempre nos quedamos cortos cuando conversamos con el gran Pedro Uruchurtu. Pedro está aquí, ustedes lo conocen, es compañero de Radio Caracas, politólogo, coordinador de asuntos internacionales de 20 Venezuela y es vicepresidente de Real Rate, profesor universitario. Además, Pedro, ¿cómo estás, Vale? ¿Cómo te va? Bien, bien, siempre un gusto, además en estudio, qué bueno. Qué bueno. Nos hacía falta esta conversación acá, así que para mí siempre un honor y un gusto estar con ustedes. Gracias por invitarme. Es verdad. Fíjate, hay muchos temas para conversar contigo hoy, pero hay uno que... Allá está Bururú. ¿Qué más, mi pana? El gran Bururú. Sí. Porque es que la vecina me estaba diciendo que a ella le han caído encima porque ha comentado con amigos la situación de Nicaragua. Entonces le dicen, oye, chico, te estás ocupando de Nicaragua, tú pareces gafa, pareces necia, con tantos rollos y con tantos problemas que tenemos aquí, y tú hablando de Nicaragua y de las cosas que hace Ortega y de las cosas que hace la mujer de Ortega, que vamos a ocuparnos de las cosas aquí. Entonces yo creo que no se dan cuenta de algo que realmente me decía mi vecina, que es ese proyecto continental, de ese triunfo de la izquierda que acaba de triunfar Ortega, a mi modo de ver, pues, ¿no? Así es. Independientemente del desconocimiento internacional que pueda haber de países que ponen el grito en el cielo, pero llegan hasta allí, porque entonces ahí tienes tú. Por eso nosotros comentábamos, y te comprometo y te meto ya también en un segundo tema colateral en esta conversación, del significado del voto. Exacto. en un régimen totalitario como el de Cuba, como el de Nicaragua y como el de Venezuela, querido amigo. Sí, yo creo que parte del problema que podríamos decir que verlo como una ingenuidad, ¿no? Es pretender separar lo que pasa en Nicaragua, lo que pasa en Cuba, de lo que pasa en Venezuela, ¿no? Pero la realidad es que es un sistema internacional, un conglomerado que está conectado, o sea, es un sistema que tiene conexiones en múltiples niveles, pero que además se sostiene bajo una dinámica criminal que busca además sostener el poder a como dé lugar. Entonces, obviamente Cuba, que el régimen castrista, que es el padre de la criatura, pero obviamente el régimen de Ortega en Nicaragua y desde luego el régimen venezolano. Ese es como el núcleo que, de hecho, hay que recordar, la administración Trump en eso fue bastante enfática. Había un triángulo del mal. El círculo vicioso de la región era ese triángulo. Es un triángulo donde además allí ocurren todas las dinámicas criminales, todo el contrabando, todo el narcotráfico, todo lo que ocurre a partir de terrorismo, a partir de ese triángulo. Luego están los satélites, que está, bueno, obviamente está México, Argentina, que los estamos viendo allí como, digamos, un poco lavándose la cara bajo un ideal progresista, pero son parte del mismo sistema. El Brasil de Lula. El Brasil de Lula, pero bueno, también tenemos en este momento a Bolivia y Perú, aunque hay que decir, Perú ayer, Pedro Castillo, el gobierno de Pedro Castillo no reconoció las elecciones de Nicaragua, lo cual, bueno, ahí hubo algo. Pero bueno, en definitiva son socios, ¿okay? Y está el Foro de Sao Paulo, en fin. Entonces, no podemos comprender lo que pasa en Nicaragua como algo solo de Nicaragua. Es un sistema que además es una manera de tomar el poder y no dejarlo. Y lo hacen además perfeccionando el uso, digamos, del tema electoral. Es decir, es el secuestro del voto. Voy a agregar allí solamente un pequeño paréntesis. Lo que ocurrió ahí con Haití. Por ejemplo. O sea, que además es toda esta mezcla entre lo fallido, en fin. O sea, lo que hay que comprender es que aquí yo creo que el debate en América Latina no es un debate ideológico, no es un debate entre izquierda y derecha, es un debate entre criminales versus demócratas. Y ahí es donde yo creo que debemos situarnos, porque es comprender una dimensión donde los demócratas, por cierto, están bastante rezagados en la respuesta, ¿no? Porque entonces, al final, ¿qué ocurrió con Nicaragua? Bueno, sí, desconocemos, rechazamos, nos preocupa, no es pero estos regímenes al final aprenden. Y a Ortega la verdad es que, bueno, sí, le afectará algo que le quiten las visas a Estados Unidos, pero al final de cuentas, su propia manera de operar a lo interno, poco le afectará realmente eso si no hay una presión mucho más efectiva. Y eso lo conecto con la idea de que estos regímenes además han ido perfeccionando el uso del voto. Sí. A modo de evitar, ya la lucha ya no es armada, como la izquierda siempre nos hizo hacer creer y como lo intentó durante el siglo pasado y digamos todos los 60, los 70, la lucha armada. Ya no es por ahí la cosa.
La cosa hoy es a través de agarro los sistemas electorales, los controlo, los domino, porque además eso es una manera de ganar legitimidad. Es decir, nadie se opone a un proceso electoral. Siempre te pedirá mejores condiciones, siempre te dirán que hay que mejorarlo, pero al final es un mecanismo bajo un chantaje en el cual lamentablemente la democracia se ha reducido además a votar. Entonces, la democracia son instituciones más que voto. El voto es solo una institución, pero al final la democracia son instituciones. Y en estos países, cuando uno ve Venezuela, Cuba, Nicaragua, no hay instituciones de ningún tipo. Y además es un guión. Es un guión, es decir... Que se repite. Es decir, es el uso de los militares en la política, en la represión, en el miedo, es el uso de la persecución a la disidencia, apartar a la disidencia, tener una oposición leal creada. En Nicaragua son los zancudos, aquí son los alacranes y satélites, que no todos son alacranes, sino que también se visten se disfrazan de otra fauna también. Entonces... es un guión, es una manera de ejercer el poder desde una dinámica criminal. Y eso es lo que no parece terminar de entender Occidente, los países democráticos. De hecho, hoy acaban de aprobarle el juicio político a Piñera en Chile. Sí. Entonces, al final uno dice, bueno, es el guión, es el papelito. Es decir, la izquierda, que es criminal, que no tiene ningún tipo de escrúpulos, busca acabar con las democracias liberales, como sea. Y está triunfando. Y están triunfando porque al final hay que decirlo, no ha habido una respuesta contundente por parte de la comunidad internacional. Y creo que no la ha habido porque, bueno, probablemente no se entiende el problema, probablemente también hay negocios de por medio, porque al final Claro. yo el otro día entrevistaba a Berta Valle, que es esposa de un preso político de Nicaragua, Félix Maradiaga, una comunicadora muy destacada también de Nicaragua, que ella me decía, bueno, al final muchos países han dejado la bandera de los derechos humanos, que debería ser la causa fundamental para detener a estos regímenes. Incluso lo que está pasando en Venezuela, lo escuchábamos en la parte anterior, la Corte Penal, etcétera. No, pero por los negocios, por el tema del interés nacional, etcétera. Entonces, es muy complicado y yo creo que además tener esta conversación hoy, a 32 años de la caída del muro de Berlín, donde en aquel momento, aquel 9 de noviembre, la voluntad decidida de Ronald Reagan, de Margaret Thatcher y de una serie de actores fueron fundamentales para acabar con el comunismo. Bueno, hoy lamentablemente yo siento que esa voluntad no está. Y ayer Neomar, por cierto, Neomar Hernández ponía un hilo muy interesante donde él decía que parte de la dificultad de enfrentar a estos sistemas que todavía mucha gente no entiende es que ya no estamos en la tradicional bipolaridad, Claro. digamos, de la Guerra Fría. Era mucho más fácil en ese momento entender, porque bueno, tenías a Estados Unidos, que era como una especie del policía y el que estaba pendiente que el comunismo no se impusiera y derrotarlo y tal. Hoy eso no existe. Además, Estados Unidos está en retirada. Incluso cuando uno compara la administración anterior con esta, uno ve la retirada, no les importa la región, entonces obviamente los malos sienten que nada les va a pasar. Y eso es lo que está pasando. O sea, al final hay una sensación de impunidad, hay una realidad de impunidad porque los malos sienten que nadie los va a detener y bueno, como decía Burke, basta que los buenos no hagan nada para que el mal triunfe, ¿no? Mira, y en tus investigaciones, tú eres un estudioso de este tema, ¿qué papel juega España en todo esto? Los partidos españoles, los financiamientos, el dinero que se ha ido para allá y que de allá se maneja discrecionalmente por este eje. Hay el idioma común en la mayoría de los países del continente. ¿Tú nos puedes explicar el papel de España en todo esto? Bueno, yo creo que ahí basta con ver lo que está saliendo desde hace rato, pero ahora con el canto que hay, el coro cantor que hay, ¿no? Con todo lo que están diciendo. Ahora que todos quieren cantar, ahora todos quieren colaborar, ¿no? Ahora todos quieren colaborar con la justicia para darnos cuenta de, por ejemplo, el mal que ha hecho Podemos, evidentemente, y cómo ha incurrido en financiamiento en este lado del mundo, pero también cómo Podemos se ha financiado con plata que viene de fondos. O sea, Podemos es un caso. Yo siento que hay mucha hipocresía en Europa porque, a ver, los gobiernos europeos tienen mucha información. Los gobiernos europeos saben quién del régimen está allá, incluyendo hijos, familias, etcétera. O sea, saben todo. Saben dónde está la plata. O sea, esa información existe. Bueno, por algo no la quieren utilizar. Francia, o la Italia. utilizan graneada. Y obviamente, bueno, en el caso de España, que además, desafortunadamente hoy, con un gobierno ideológicamente afín al régimen venezolano, con todo lo que ha significado, con Podemos dentro del gobierno, porque además hay que recordar que son el Partido Socialista en gobierno con Podemos. En los poderes. En los poderes, lamentablemente, España siendo el interlocutor de Europa con Iberoamérica, porque por idioma, por la hispanidad, por lo que queramos
y Europa además también lo ha delegado mucho allí. Europa como que dice, bueno, que España se encargue y nos cuenten. Obviamente hay una desconexión total de Europa. Creo que los partidos... hay un esfuerzo por intentar entender, los partidos democráticos me refiero, pero allí uno ve, por ejemplo, para mí fue inconcebible, con todo y que son, digamos, colegas y compartimos incluso muchos valores e ideas, el grupo de ALDE que votó en contra de la comparecencia de Borrell para que explicara por qué ocultó el informe. Entonces, bueno, pero ¿por qué vota en contra? Bueno, vota en contra porque Ciudadanos, que es un partido que ha estado queriendo jugar como en todas las arenas, bueno, no quiere conflictos con el PSOE, entonces, bueno, evitan llamar a Borrell. Entonces, bueno, ¿qué tanto nos ayuda o nos afecta eso? Nos afecta muchísimo. Mucho. El Grupo Popular, una voz firme. Vox, por supuesto, también ha tenido una voz muy clara y muy firme. Además entienden directamente, te dicen lo que es el régimen criminal. Pero pequeño. Claro, pero hay una fuerza importante desde el punto de vista mediático. Los populares lo intentan, pero bueno, ahí también hay mucha influencia del G4. Entonces, al final hay una versión que no termina de ser la que es. Entonces, yo siento que al final acá, la comunidad internacional y... podemos poner el caso de España, pero podemos hablar de otros países. Al final ellos están apostando a voltear la mirada. Y resulta que voltear la mirada no te salva de sufrir las consecuencias de estos regímenes. O sea, yo creo que el mejor ejemplo es el venezolano. La región ha querido voltear la mirada, lo han querido hacer con Nicaragua. Uno a veces podría pensar incluso que Nicaragua es una especie de Corea del Norte de este lado. Todo el mundo, bueno, Ortega está haciendo lo que le da la gana, todo el mundo sabe lo que está haciendo Ortega, pero nadie hace nada. Lo hicieron con Cuba por 60 años. Sí. Y lo hemos dicho acá, el haber descuidado... o el haber volteado la mirada en el caso del régimen castrista cubano porque era una isla, porque no van a hacer nada, déjalos ahí, es mejor tenerlos allí a que se pongan. Resulta que mientras eso ocurría, el régimen castrista infiltró la diplomacia, las embajadas, la inteligencia de los países en donde estaba, desestabilizó, financió lucha armada, armamento, y ahora, bueno, a través del voto secuestrado. Entonces, insisto, más allá de la comprensión de lo que estamos viviendo o no, que pareciera que no hay una comprensión generalizada por parte de la comunidad internacional, hay una insuficiencia para enfrentar a estos regímenes que ya son inmunes a los mecanismos democráticos, porque son criminales. O sea, por eso es que a mí me molesta mucho cuando yo veo acá, que lo podemos hablar en la próxima parte si quieren, este tema de, bueno, ¿por qué Borrell manda una misión para Venezuela y no la manda para Nicaragua? Claro. Bueno, al final, y con esto cierro esta primera parte, que tiene que ver con la hipocresía alrededor de suponer que son cosas distintas cuando es lo mismo. Y aquí una serie de dirigentes, entre comillas, que quieren normalizar esta situación, haciendo creer que aquí nada está pasando y que entonces el régimen es un régimen político y no son unos criminales. Y eso es muy peligroso porque estás dejando a un lado el verdadero diagnóstico y la eventual solución a esto, que pasa por entender que es un régimen criminal. Sí, y que de allí salen los dineros. Además, por el financiamiento. Follow the money, dicen por ahí. Follow the money y encontrarás la respuesta. Pedro Uruchurtu, hoy acá en Otro Nivel en Por Todos los Medios. Vamos a identificar, tenemos un compromiso con Máster y en breve regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana. Por Todos los Medios. Con Mingo. Esta tanda de publicidad la arrancamos con la estación de servicio de Terrazas del Club Hípico, La Bomba de Terrazas del Club Hípico, que siempre tiene un mensaje institucional para ustedes. En este caso nos queremos referir a el estado de su carro, el estado de su vehículo. Si usted tiene un taxi, si usted tiene un carro, si usted... es muy importante que le funcionen las luces, por ejemplo. Es muy importante que la luz de cruce funcione. Es muy importante que los espejos retrovisores estén en buen estado. Es muy importante que los cauchos estén en buen estado. Es decir, que su carro, ¿verdad? Sin que sea aquel carro lujoso, espectacular... No, que el carro funcione y que usted además tenga su triángulo de seguridad, que usted tenga por cualquier eventualidad. Bueno, y usted cuenta, ¿sabe qué? ¿A dónde quiero aterrizar? En la tienda de conveniencia de La Bomba de Terrazas del Club Hípico. Porque, por ejemplo, usted unos cables de batería, que es algo tan sencillo, que el carro se le puede quedar con la batería y usted necesita el auxilio. Bueno, usted debe portar siempre en la maleta con los cables de batería, que los consigue. Todos estos adminículos los tiene en la tienda de conveniencia, que es maravillosa, de La Bomba de Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. ¿Algún cumpleaños esta semana en la casa o en la oficina?
Vamos a hablar de la pastelería del Corso, que la torta de Diego Arria que prefiere siempre es la nochola, ¿verdad? Pero usted, mi querida amiga, a lo mejor tiene preferencia por el arequipe, la torta de arequipe. Hay un brazo gitano maravilloso, está el clásico que es con fresas con crema, pero también puede ser el brazo gitano de chocolate. Yo no sé si usted lo ha probado, es una delicia. Todo esto hay que mandarlo a hacer. ¿Saben qué estaban haciendo el otro día en la pastelería del Corso? Una milhoja de pistacho. ¡Wow! Aquello de... Yo estaba viendo aquello, cómo estaban haciendo esa torta, y yo decía, por el amor de Dios, yo quisiera probar aquello. Me fui y no la terminaron, por supuesto, porque era para el día siguiente que la habían encargado. Pero la mousse de parchita, la mousse de chocolate, esa torta de cumpleaños que sea de la pastelería del Corso, y usted la va a encargar aquí, 945-8497. Del Corso es la pastelería italiana por tradición y excelencia. Produzca acaba de cumplir 41 años. Nosotros nos sentimos muy orgullosos que patrocinen nuestro espacio desde hace ya bastante tiempo, y nos gusta mucho hablarles de ellos porque ellos nos han enseñado desde un primer instante, desde un primer momento, de la importancia de identificar el riesgo en el área de trabajo, que es el primer paso. Y después, ¿cuál es el segundo paso? Elegir el EPP. ¿Qué significa EPP, Mingo? El equipo de protección personal. Porque usted, en el lugar donde usted trabaja, bueno, puede haber problemas para la vista, puede haber, si usted trabaja allí con soldaduras, si usted trabaja con a las manos, hay que protegerse las manos, entonces tiene todo tipo de guantes. La protección auditiva, si hay muchos decibeles en el lugar donde usted trabaja, la protección a la cabeza, si está en construcción, el casco, la importancia del casco, la protección respiratoria y la protección integral al cuerpo. El catálogo de Produzca es muy importante que lo tengan a la mano, y lo adquieren y lo tienen y se lo dan en el Instagram @produzca.ve, y cualquier cotización www.produzca.com, que es seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Sí, aquí estamos conversando con Pedro Ruchurtu. Y Erika tiene varios planteamientos también, pero estoy sintiendo que en Mingo Blanco TV quieren el análisis de Pedro con relación al planteamiento que hacíamos inicialmente y que lo dejamos colar con puntos suspensivos, la importancia del voto en los regímenes totalitarios. Pero entonces nosotros estamos pautados con unas elecciones el 21 de noviembre. Entonces, ¿qué hacer con ese voto para este régimen totalitario? Que no son elecciones. Que no son elecciones, son votaciones, como dice Víctor Maldonado. Son selecciones. Son selecciones. Adjudicaciones. Insisto, el resultado ya está cantado. Claro. O sea, lo que ocurre el 21 de noviembre es algo que al régimen le conviene que ocurra, porque lo controlan absolutamente todo en torno a ese proceso. Y lamentablemente con la presencia acá de una misión de la Unión Europea, que la envió el señor Borrell, primero ocultó el informe, luego hizo lo que le dio la gana, terminó mandando la misión. El Centro Carter manipuló otra vez, todo. Por supuesto, lo cual denota mucho su maldad. Bueno, la escuela Zapatero, Borrell, son los mismos, claro, son los mismos. O sea, claro. aquí no hay que Eso olvidar, está son los mismos, es una escuela. El Centro Carter, en lo mismo, ya el con Centro mucha Carter de experiencia. siempre, ya con mucha experiencia en blanqueamiento de este tipo de sistemas Claro. controlados y fraudulentos. Y bueno, la ONU también mandó 3 observadores, Sí. que bueno, uno dirá que cubren 3 observadores, pero el problema no es la cantidad, el problema es que al final venga uno, vengan 100, el hecho de que esté la ONU, el régimen va a decir vino la ONU. Claro. Vino la Unión Europea, vino el Centro Carter. El Centro Carter. Y eso para mí es muy peligroso porque lo hemos dicho con el tema europeo, ¿no? Incluso en la última vez que conversamos acá, y no me voy a detener mucho allí, pero lo que está haciendo el señor Borrell con Europa es condenarla no solamente a la incoherencia de aceptar unas reglas que ellos jamás aceptarían en su propio territorio europeo, sino legitimando algo que la propia Unión Europea se encargó de desconocer porque no había condiciones y porque hubo un fraude en Venezuela. Y nada ha cambiado. Entonces, cuando uno revisa, por eso que para mí es muy hipócrita, por cierto, ¿no? Ver a muchos
entre comillas, candidatos acá, criticando lo que ocurre en Nicaragua, pero aceptando participar acá. Pero haciendo Son campaña. parte de lo mismo. Como lo mismo uno ve, que lo puse el otro día en un tuit, ¿no? Gente que dice, el régimen de Venezuela, el régimen criminal y tal, pero le trabajan a Bukele en El Salvador, venezolanos allá, que el tipo también Gran tiene un ejemplo. comportamiento Es un gran- autoritario. Entonces, Claro. bueno, hay mucha hipocresía. Y lamentablemente, o sea, yo intento comprender la lógica del señor Borrell, porque el señor Borrell dice, bueno, Nicaragua es una farsa, lo de Venezuela no. Y yo quiero saber en qué lo de Venezuela no, porque en Venezuela incluso es peor la cosa. Hay torturados, hay presos políticos, hay persecución, está el uso de los militares, el control, digamos, lo que llaman los elementos de ventajismo, que para mí eso es lo mínimo, el menor de los problemas. Recursos, propaganda, bueno, eso está ahí también, pero el uso del terror como manera de ejercer el poder, el control de los medios, la censura, o sea, todo lo que existe alrededor y además, encima de todo, con una investigación abierta a la Corte Penal Internacional. ¿Cómo es que lo de Venezuela es diferente a lo de Nicaragua? Es incluso hasta Claro, peor que lo claro. pero entonces acá porque hay una sensación de normalidad y porque además hay que decirlo, unos sectores de oposición o entre comillas oposición han decidido convalidar esa farsa, contradiciéndose a sí mismos, pero además yendo contra todo sentido común. Ayer veíamos al Partido Voluntad Popular diciendo la rebelión del voto. La Es rebelión así. del voto, pero al mismo tiempo cuestionando el fraude de Nicaragua. Yo no entiendo, porque entonces tienes que ser coherente. Si tú estás de Claro. acuerdo con la rebelión del voto en Venezuela, tú tienes que ir para la rebelión del voto en Nicaragua. Claro. Entonces, creo que hay unas enormes contradicciones en lo que está ocurriendo en términos de comprender la situación, pero bueno, al final uno, como lo decíamos al principio, bueno, esto realmente es confusión, es realmente interés. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Porque al final, para muchos en Venezuela, lamentablemente, el ser oposición se ha convertido en un gran negocio. Y todos sabemos que en Venezuela cualquier cosa que signifique campaña es Dinero de época por zafra. medio. Es una zafra. Claro. Es una zafra. Implica las consultoras, las encuestadoras, que ahora, por cierto, vas a empezar a ver el recule de las encuestadoras. Vas a empezar a ver a las encuestadoras diciendo, bueno, la falta de unidad va a afectar la ya empecé a cosa, escucharlo, la abstención. Claro, pero después que te decían 70-30, 80-20, Sí, el sí, candidato opositor gana y tal, y vas a empezar a ver, se van a empezar a desdecir, porque lógicamente hicieron plata, pero nunca con la idea de que esa elección se fuera a ganar, porque no es una elección. Por eso es que yo insisto, no hay dilema, ese dilema de que voto, no voto, ¿qué hago? No hay dilema, no hay elecciones en Venezuela, por lo tanto no hay abstención. Lo que hay es una farsa donde al final, que creo que el ejemplo allí sí, hay que decirlo, el pueblo nicaragüense respondió efectivamente, mostrando con orgullo su pulgar limpio, diciendo yo no me presto para eso. Pero acá tú tienes a unos lambucios de la política que lo que están diciendo a la gente es no importa, hay que jugar en todos los terrenos, hay que jugar en todos los campos. Entonces son los que van para México, son los que votan aquí, pero te dicen que no, que están buscando una solución de fuerza. Lo podemos decir, el gobierno interino juega eso, juega a todos los terrenos. ¿Y cuál es el problema de jugar en todos los terrenos? Que te quedas sin ninguno. Y allí entran empresarios, allí Empresarios. entra la iglesia, allí entran los equipos de béisbol, allí entran, no sé si hablar ya aquí de medios de comunicación, mi pana, porque creo que no hay. Entra de todo, porque lo hemos hablado, los sistemas mafiosos lamentablemente Penetran todo. Y buscan siempre comprar conciencias en todos los sectores. Y, insisto, o sea, para un político promedio que uno puede entender, porque además se valen de la crisis, la cosa, caen en la necesidad y son fáciles de comprar. Entonces tienes un tema de compra de voluntades, la zafra electoral, que insisto, anima mucho, porque bueno, ahí se alimenta desde el que hace las franelas y los volantes, que feliz de la vida haciendo miles de franelas y volantes, el que compone el jingle, la encuestadora, Claro. el asesor, el que hace la valla, o sea, activas una maquinaria, economía, entonces, época predecembrina, Sí. o sea, ya viene También, la Navidad, porque además sí. decretada la Navidad, desde aquí siempre la decretan desde julio la Navidad, ¿no? Sí, Porque entonces las tienen a la gaitas gente y las metida en hallacas. sí. Entonces, lamentablemente hay un juego de normalidad que quieren hacer creer, cuando Venezuela no es un país normal. Obviamente, yo no tengo problema con que, y lo he dicho en muchos lugares, que cada quien busque la manera de distraerse, de buscar estar mejor. Eso es una Sobrevivir. cosa. Eso es una cosa. Porque obviamente estos sistemas, de algún modo tú tienes que aprender a convivir con ellos si vives acá para digamos, no te convivir vas. a la dinámica, Claro. de supervivencia, no la dinámica del régimen, de supervivencia. Pero
De ahí a decir que esto es un país normal, tú no puedes normalizar lo que está mal. Eso nunca puede ocurrir. Y lamentablemente aquí vemos influenciadores, medios de comunicación, gente que hace ver el país se arregló. Yo quiero que me digan en dónde se arregló Venezuela. O sea, porque está bien, tu burbuja te hace creer que la cosa está mejorando, pero entonces tienes el gran banquete y de repente un apagón, se te fue el agua, no tienes internet, o te asaltaron enfrente, o te llegó la policía política a buscarte. Entonces, ¿de qué normalidad estamos hablando? Y lamentablemente lo que están buscando hacer con el 21 de noviembre, muy favorable al régimen, por cierto, es vender la idea de que esto es distinto a Nicaragua. Porque aquí hay candidatos, aquí hay una fiesta democrática, pero una rebelión del voto para una fiesta democrática, porque bueno, eso es lo que te van a querer decir. Porque no hay que perder espacios, Mingo, porque, y Pedro, es lo que siguen repitiendo, que esta es una oportunidad, es la rebelión del voto, como estabas diciendo, que decía ayer Voluntad Popular, no hay que perder espacios, que siguen insistiendo. Con el agravante, insisto, de que Europa está avalando esta farsa gracias al señor Borrell. Y eso va a ser muy grave porque lo vas a ver el 21 de noviembre. Ya lo estamos viendo, pero el 21 de noviembre sobre todo lo vas a ver. Todo el país forrado con banderas de la Unión Europea. Todo el país forrado con banderas de la ONU. Todo el país forrado con banderas del Centro Carter. Pretendiendo hacer ver que, mira, pero aquí hay observación internacional. Claro. Aquí hay democracia. Y te van a decir. Y te van a decir. Votando, y la oposición está participando. No, y te van a decir, es que tenía que venir la observación internacional para desnudar al régimen. Sí, claro. ¿Por cuántas veces vamos a hablar? El rey está desnudo aquí desde hace años. Daniel Lara nos recordaba ayer un datazo que fue lo que dijo Smartmatic. Y eso fue hace año y medio, hará cosa de 2 años. Sí. Lo que dijo Smartmatic es gravísimo. Es gravísimo. ¿Cuál es la diferencia de aquel entonces con ahora? Por ejemplo. Otro. Y quería comentarte el comentario del señor, quería leerte el comentario del señor Gustavo Mais, que dice que varios gobiernos europeos son cómplices de la destrucción de Venezuela. Entonces, ¿cómo podríamos generar un movimiento para la defensa de la democracia, no solo en Venezuela, sino en toda Latinoamérica? Bueno, yo creo que eso es parte del desafío de los demócratas y de Occidente, de entender lo que se está enfrentando y de no caer en estas cosas que distraen y retrasan muchísimo la lucha. Porque esto del 21 de noviembre significa para los venezolanos un retroceso en muchos ámbitos que nos costó tanto avanzar y que busca, por cierto, opacar cosas mucho más importantes como la justicia internacional. Entonces, esas son cosas que nos hacen daño. Y eso te demuestra que hay un sector político de este país que no solo no le interesa, no le importa el tener que convivir con criminales, sino que además está dispuesto a hacer lo que sea para preservarse como oposición, entre comillas, porque es su modus vivendi, es la manera en la que vive. Quería caer un poco allí para tu análisis, Pedro. ¿Qué percibes tú después del 21 de noviembre con relación a las oposiciones, que lo que están en esto es como una cuadratura para ver quién queda de primero y entonces decir, no, mira, el Consejo Nacional Electoral me reconoce a mí y yo soy el que voy para el baile en las próximas elecciones? Yo creo que mucha de la falsa oposición va a usar esto como una especie de plebiscito o de primaria, o para decir que bueno, yo tengo tantos votos, yo soy el líder de la una renovación en el pozo, ¿no? De los caimanes, ¿no? En la charca. A ver quién es el caimán más grande, ¿no? Pero al final es más de lo mismo. Yo creo que a partir del 22 se profundiza una orfandad de liderazgo serio, ético en Venezuela, y es una oportunidad para que quienes tienen la visión muy clara y la voluntad de cambiar las cosas de verdad, desde una lógica, desde la ética, pero además para la liberación de Venezuela, se abran mucho más camino y vayan surgiendo con mucha más fuerza, porque al final creo que primero los tibios van a quedar al descubierto. Eso que te dice, bueno, yo no voy a decir que vote o que no vote, yo respeto que no, o sea, esos van a quedar al descubierto. Van a quedar al descubierto los que juegan por supuesto a convalidar al régimen. Van a quedar al descubierto todos los que se van a hacer parte de la dinámica, y no solo políticos, ahí lo hablamos, medios, empresas, influenciadores, todo eso van a quedar como pajarito en grama. Eso va a quedar allí y van a quedar en evidencia. Y creo que es una gran oportunidad para quienes asumieron una bandera desde la ética, pero además muy firme en no prestarse para esto y en decir, por ahí no es,
de decir, por aquí sí es. Y ahí es Claro. donde yo creo que está la Y si oportunidad. no lo hacen, va a haber un reclamo. Y va a haber un reclamo, pero creo que esa orfandad que va a haber a partir del 21 de noviembre o del 22 es una oportunidad para que, bueno, ese espacio, que ese sí para mí es un espacio relevante, el de quién va a dirigir los destinos de la lucha de Sí. este país de aquí en adelante, en un contexto en el que te van a bombardear con el revocatorio otra vez, El año que viene. en el que te van a bombardear con poco a poco vamos a ir recuperando espacio, el revocatorio, que yo le digo el revolcatorio, O una asamblea nacional constituyente lo que otra sea, vez, lo porque es son hasta el ciclos. 24, porque aquí, Sí. aquí hay que recordar que lo que están buscando es llevarnos hasta el 2024 y decir que es posible derrotar al régimen en una elección presidencial. Entonces, frente a todo eso, que es una charca, bueno, tocará hablar desde una ruta coherente, desde una ruta clara, convincente, que llene ese espacio, pero que sobre todo le hable con la verdad al país y que le diga, esto no va a ser fácil, pero toda esta gente quedó prácticamente al descubierto y los venezolanos de bien que quieran la libertad tendrán que venir por esta vía. Y creo que por ahí va la cosa. Pedro, Estupendo, gracias, Pedro. vale. Qué buena esta conversación contigo. Siempre un gusto, Que se siempre un repita gusto. siempre, Pedro Urruchurtu. Qué bueno, ¿verdad? Que Pedro estuvo aquí con nosotros hoy. Clarísimo. Pedro estuvo muy claro. Las interpretaciones finales de todo lo conversado aquí, amigos, como siempre de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. R presentó Por Todos los Medios con Mingo.